Gracias, Señor. Aleluya. Estás vivo, Señor. Y porque estás vivo, nosotros vivimos junto contigo, Señor. Tenemos gran expectativa de que ocurra todo lo que has prometido, que suceda, que es la hora y el momento oportuno para verlo, para moverme, para cruzar esa meta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, reconocimiento, exaltación. Confesamos que estás vivo, que resucitaste al tercer día. Has vencido al pecado, a la muerte, al diablo, al infierno, a la maldición y a todo lo que vino por el pecado. Lo has vencido, Señor, y está derrotado. Y por la fe tengo derecho a la victoria que has ganado. Ser salvo, perdonado, sanado, liberado, restaurado, prosperado y también ungido por el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Hoy obtendremos una gran victoria contra un opresor. Un opresor más. Un opresor más será derrotado esta noche. Y vamos a derrotar al opresor del falso testimonio. Amén. Sí, Señor. Ay. ¿Cómo está tu lengua, iglesia? Mejor digo, ¿cómo está la higiene de tu lengua, iglesia? ¿Qué cosas afirmás y das por hecho con tu lengua? ¿Qué cosas decís que fue así? Tenés que estar muy seguro cuando afirmás algo sobre alguien. La Biblia es muy clara sobre el que habla falsamente. Y en un hijo de Dios no debe existir un testimonio falso. Tome asiento, Dios lo bendiga. ¿Cuántos se han gozado con la adoración, recordando viejas épocas? Las clásicas, New Wayne. Con estas canciones yo me convertí al Señor. Con estas canciones Él atrapó mi corazón en el 2014. Con estas canciones el Señor me bautizó en su Espíritu Santo. Cada quien tiene su repertorio, este es el mío. A unos cantarán Marcos Witt, otros se acordarán de Rabito. Cada uno tiene su repertorio, este es el mío. New Wayne, los clásicos. Encuentro sobrenatural. Me acuerdo que cuando escuché ese nombre, ni sé qué significaba, pero lo pedía. Le decía al Señor, yo quiero un encuentro sobrenatural, como dice la canción. Un encuentro con tu presencia. Vamos a ver el tercer opresor del mes. Hemos visto al conformismo, hemos visto la mediocridad, que deseo y espero que el que oyó prestó atención y se quitó de encima si tenía algo de eso. Lo venció o se dejó vencer, no lo sé, cada uno sabe. Pero ahora vamos a ver el tercer opresor llamado el falso testimonio o el falso testigo.
Ya el nombre solo te das cuenta que no tiene nada de bueno el que así se comporta. Además, el que se comporta así es totalmente intencional cuando lo habla. Viste que a veces la gente dice, se me escapó, se me salió, no sé qué dije, ¿no? El falso testimonio, el falso testigo es intencional y delante del juicio de Dios es totalmente culpable y responsable. Y ahora vamos a ver cuál es el movimiento de este testigo falso. ¿Por qué se mueve así? ¿Cuál es su origen? ¿Quién es el educador de este falso testigo? ¿Y qué hace Dios con el falso testigo? Como te enseñé al principio de la serie de este mes, el opresor significa alguien que te priva de un derecho. Así que el opresor del falso testimonio lo que hace de privar o prohibir usar el derecho a una persona es el derecho de vivir la verdad que hace libre. Cuando el falso testigo empieza a operar en los oídos de su víctima, ojo que algunos se engañan a sí mismos, como dice la Biblia. Algunos son testigos falsos para sí mismos. Afirman cosas que no son, pero contra sí mismos se oprimen, dando lugar a su mente a pensamientos que no son, dando lugar en su corazón a sentimientos que no debieran estar. A puerta. Y el opresor, cuando opera, este opresor te prohíbe hacer uso de esa verdad que libera, la que Jesús dijo, conocerán esta verdad y serán libres. La verdad de Jesús es su propia enseñanza. El ser discípulo de Él, como Él mismo lo explica en Juan 8. Dice que el que es discípulo de Él, que practica, será libre. Y Él explicó que la verdad es la que hace libre. La verdad para el mundo es una variedad de opiniones o ideas. Y hasta han llegado a decir que cada uno tiene una verdad y hay que respetar, que si vos crees eso es tu verdad. Pero Jesús simplificó que la verdad es Él. No dijo que hay muchas ni variadas, sino que Él es la verdad. Él es el comportamiento, el ejemplo, el testimonio que Él dejó escrito es la verdad. Y esa es la verdad. El comportarte como Él te hace libre. El seguir sus pasos te hace libre. El creer al mensaje de Él te hace libre. Ahora, el opresor del falso testimonio prohíbe que las personas hagan uso de eso. Entonces quedan amarrados ¿a qué? A la mentira. La mentira que la palabra dice que vino a robar, a matar y a destruir. El falso testigo deja amarrado el corazón, la mente de esa persona a la mentira que hace esas clases de efectos. Destruye, mata y roba. Y usted puede decir, ¿y cómo yo me doy cuenta si estoy en eso o no estoy en eso? Primero, si usted afirma cosas que no vio y no oyó, es un falso testigo. Cuando usted afirma porque alguien dijo es un falso testigo, usted no estuvo y no sabe si fue así. Pero si usted lo afirma y además agrega el famoso efecto del teléfono de compuesto y exagera lo que le contaron, es más, voy a decir algo, la exageración es mentira. Si usted compró una gaseosa y exagera, me compré 5, usted está mintiendo. Y a mí me encanta porque Satanás con la mentira piadosa se va haciendo un alumno. Pues la gente lo piadoso dice, pero no, ¿a quién daña esto? Y así tiran mentiras, y así se van haciendo alumnos del diablo hasta que se vuelven mitómanos los tipos. Ya se creen su propia mentira. Abren la billetera diciendo, pero yo no dije que tenía 1.000 pesos y no, fue mentira. Y hasta él se la creyó que tenía 1.000 pesos. Y hasta se enoja y le echa la culpa a la casa. ¿Quién agarró los 1.000 pesos de mi billetera? Pero tanto está mintiendo que ya ni sabe qué es verdad y qué no. Qué es realidad y qué no.
Eso es llamado mitómano. Alguien que ya se cree hasta sus propias mentiras, sus propios inventos. Es una persona que ha llegado a un grado de falso testimonio alto. Ya está graduado de la universidad del falso testimonio. A ese, mejor ponerle en duda todo lo que dice. Porque ni sabes cuándo dice la verdad o cuándo está mintiendo. Pero para el que está ahí, como por ahí diciendo, y a mí por ahí me pasa que a veces tira una mentira para zafar. Otro dice, no, yo miento para no dañar y cosas así que la gente no se justifica. No, le mentí pero para no hacerle mal, pobre, o si le decía la verdad le iba a dañar. Y cosas así que resultan en peores resultados. Porque la verdad siempre se descubre. Pero es muy sencillo. La palabra de Dios es un testigo verdadero. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que afirma porque Él estuvo presente en todo. Cuando Él habla, su testimonio es verdadero, no porque le contaron, sino porque Él lo presenció, lo vio y lo oyó. Ahora, el diablo es alguien que inventa algo o tuerce una realidad. Entonces, ¿usted cómo saber en qué línea va? Sencillo, un autoexamen muy fácil de hacer. Lo que una palabra u otra palabra provoca dentro tuyo. ¿Y cuál es la provocación? El movimiento. Diga conmigo, movimiento. Cuando estás siendo cautivado por el diablo en su mentira, en los falsos testimonios, estás entrando en esa cultura de mentir, de afirmar cosas que no son verdad. Es cuando alguien cuenta algo, vos le prestás una atención, te genera una especie de alegría interna, ganas de poner la pava a los mates y comprar galletitas y hacer un picnic esa tarde porque te gana el interés de que te cuenten. Ese es alguien en la escuela de la mentira. Ese es alguien que en su espíritu ya tiene injertado el falso testimonio. Entonces, ante la palabra del falso testimonio le genera esas ganas, ese interés, esa hasta pasión, podríamos decir, de escuchar, porque le interesa, le genera el movimiento de ir hasta de viajar si es necesario, hasta de pagarse un remis de 1,000 pesos si es necesario, pero no se quiere perder la ocasión. Falso testigo está entrando en esa cultura, le gusta, le atrae, le fascina, le genera una pasión interna. Capaz de invertir dinero que en otras cosas no lo haría. Ahora, el que está en la verdad de Cristo, ante la palabra, le genera todo lo que te dije antes. Le genera pasión, la palabra de Dios, movimiento, inversión, viajar, gastar, invertir, porque quiere oír ese mensaje, se apasiona, se deleita. Ese es el que va por la línea de la verdad. Y los dos se enfrentan, porque el que va por la línea de la verdad no soporta el chisme, no lo soporta, le cae pesado, le cae como un agua fría y hasta le puede provocar enojo cuando la gente le intenta chismear. Le fastidia. Pero el que va por la línea del falso testimonio le fastidia cuando la verdad de Dios pone en evidencia sus comportamientos. Empieza a mirar, a distraerse con cualquier cosa del auditorio. Fastidio, mal humor, intenta disimular, pero la cara de limón ya se les puso y no se la pueden quitar ni con nada, aunque le den un caramelo de sabor a frutilla. Esa es la persona que va por la línea del falso testimonio y no soporta la verdad. Cuando la oye, es una incomodidad impresionante. Por eso no se puede fingir el testimonio en que la gente anda, si es falso o si es verdadero. Es el movimiento de adentro del corazón, pone en evidencia a la persona. Hay personas que vos le preguntás qué predicó el pastor, no se acuerdan ni el título del mensaje, ni el texto principal que leyeron, ni por lo menos la idea.
resumida, pero sí se saben todos los cuentos que se hablaron de fulano o de mengano. Se lo saben. Se saben cómo está el otro, se saben qué pasa en la casa del otro, se sabe cómo está ese matrimonio, se sabe cómo está Guandanara, se saben cómo está todas las cosas. Se lo saben. Yo escucho y se lo saben, pero así se lo saben. Pero el mensaje ni se acuerdan, el título. Y vos lo decís y se ríen como diciendo, sí, ¿quién no? ¿Quién se acuerda? Los que andan en la verdad se acuerdan. Los que viven la verdad lo tienen fresco. Porque no fue algo que escucharon, fue algo que tomaron. Fue algo que impactó su espíritu directamente, impactó su manera de pensar, impactó su corazón, lo tienen fresco. Porque hubo un impacto. Y cuando algo te impacta, no se olvida. Cuando algo impacta, golpea, no se olvida eso. Ahora, cuando la gente se olvida es porque eso pasó de largo. Por ahí te lloraron, te zapatearon, todo, pero la palabra no entró. Porque si no se le acuerda. Hermano, algunos le preguntan, ahorita que a veces le hacen una pregunta al pueblo de lo que dijo hace 5 minutos y el pueblo se mira. Ni prestó atención durante 5 minutos. Y eso lo toman como algo gracioso. Lo toman como algo normal. No, esa vida está llena, está llenándose de falsedad y de mentira. Se está llenando de cosas que no son verdad. De ilusiones, de inventos, de cosas que no ocurren, pero les provoca pasión el oírlas, el escucharlas. Les gusta tener eso. Entonces viene la verdad y el opresor los tiene sujeto a la mentira y no pueden hacer uso de la verdad que los hace libres. Entonces la palabra los describe y lejos de pasar a arrepentirse al altar, prefieren disimular que todo está bien. Y si por alguna razón en la misericordia de Dios el predicador se mueve en discernimiento o se mueve en don de ciencia y sabe que esa persona es y le pone la mano, se cierran y han llenado sus vientres de la mentira. Pero peor es que la persona en el testimonio tanto de la verdad o del falso genera una cultura familiar. Por lo tanto engendran hijos con la condición del testigo falso o verdadero. Entonces dice, ¿y este nene que miente? ¿Y dónde aprendió? Yo prefiero nenes que digan la verdad, aunque te pongan en vergüenza, a que ya de chiquitos sean mentirosos. Vieron que generalmente los nenes se hacen chistes porque son los que te mandan al frente y te ponen en vergüenza. Porque ellos cuentan la verdad. Y mejor que cuenten la verdad, porque si les pasa algo van a contar. Pero la Biblia dice que el Señor, el interés del Señor es hacer de los pequeños, aún de los que maman, dice el Señor, fortalecer o perfeccionar la alabanza. Imagínate que Dios tiene un interés sobre los pequeños, que se vuelvan de pequeños niños o niñas que amen la verdad de Dios. Pero los padres ahí se meten a enseñarles a ser mentirosos. Si tienen que ir al culto, enseñan a mentir que por qué no fueron al otro. Y vos decirle que mamá estaba enferma, y vos decirle que papá no pudo ir, y vos decirle. Después dice, y después algunos hacen una de invento con la Biblia. Usan la Biblia de amuleto. Porque creen que dicen algo, Dios tiene que respaldarlo. Él es un siervo de Dios. ¿Y quién está buscando el siervito de Dios? Él es un profeta. ¿Y quién está buscando al profeta? ¿Quién educó a Jesús hasta los 30 años en que fue bautizado y comenzó el ministerio? ¿Y si María le hubiera enseñado a mentir? La gente cree que porque dice lo que dice, Dios va a decir, bueno, lo hago. Ah, mi querido. Dios respalda aquello que Él dijo que hagas. No lo que vos decís y que Dios va a ver si lo hace.
Yo se encuentro un montón de padres neófitos en esto, que hasta como te los quieren poner al nene que tiene. Él es un profeta de Dios, es un siervo, es un adorador. Y me pregunta, ¿y vos cómo lo estás educando? Está muy bien que quieras que sea eso, pero ¿cómo lo educás? ¿Cómo haces que ame a Dios? ¿Cómo haces que aprenda que la iglesia no es una costumbre religiosa? Que la iglesia es un lugar de relación con el Señor como deben tener en su casa sus padres. Pero todo es fácil decir, quitarse la responsabilidad de algo llamado educación con ejemplo y decir, él es un profeta. Y vos fantasmal. Aliento, ojalá limpio, ¿no? Profeta. Pastor. Señor. Digo a la gente, deje de hacer inventos si usted no educa para eso. Ana lo tuvo que dejar a Samuel en una escuela. Menos mal que lo educó Dios, por si lo educaba Elí. Pero dice que el pequeño no dejó caer palabras desde pequeño. No cuando tuvo 18 años. Y arréglemelo, pastor, a este rebelde. ¿Y de dónde aprendió la rebeldía durante 18 años? Pregunto yo, ¿no? En la calle, 18 años estuvo en la calle, de los 2 años andaba en la calle. Quizá a los 15 salió de la calle. ¿De dónde estuvo 15 años aprendiendo? Dice que el pequeño de pequeño, Samuel, aprendió a no dejar que la palabra caiga. Esa expresión que caiga por ti significa que aprendió a darle importancia, a valorarla, a respetarla de pequeño. Pero hoy en las iglesias toman a los nenes como molestia. Entonces le meten el celular a 2 manos. A 2 manos y lo está educando. Mientras la palabra se habla, lo están educando en cualquier otro video. O si no, otros para que no lo molesten, lo dejan con los padrinos cuidándolos o lo que sea, no lo llevan a la iglesia. Estamos eligiendo un camino donde Satanás los va a hacer discípulos de la mentira. El salmista escribió que él aprendió a amar la verdad. La verdad hay que amarla. No solamente oírla, hay que amarla. El que ama la verdad, la busca donde está. No va a estar ausente. La busca. Eso es lo que abunda en el corazón de las personas. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque cuando abunda eso, su propia lengua los pone en evidencia. En cómo hablan, cómo se expresan, en cómo responden. Porque la lengua es un miembro en nuestro cuerpo. Escuche esto, con la capacidad de impactar vidas. Cuando usted habla, usted tiene la capacidad en su lengua de impactar una vida. En este caso, el que da falso testimonio está impactando maldad sobre una vida. Sobre todo, sobre aquel que están hablando mal sin ser verdad. Están impactando. ¿Cuál es el impacto del falso testimonio? La aflicción. Producen aflicción sobre la persona que hablan mal mintiendo. Los hacen doler, los hacen entristecerse y escuche, los hace pasar por un sendero que no fue la voluntad de Dios. Porque Santiago dice que la lengua es un pequeño fuego que enciende un bosque. Cuando ellos hablan, generan que más gente se les puede sumar a su mentira. Y así se ha movido un movimiento en las iglesias que provocó tristeza sobre gente que no era así como dijeron. Y ahí se mete Dios, porque Dios hace justicia a los justos que afligen injustamente. Y la justicia no es decirle al que habló mal, bueno, cambiá, calmate. La justicia de Dios es darle el pago al que habló mal con sus propias palabras.
El justo tiene un derecho para defenderse. Eso está escrito en Isaías. Dice que el justo puede reprender toda arma forjada que se levantó contra él. ¿Qué significa reprender? Es decir, Señor, yo rechazo esto que están hablando de mí. Y la palabra, como dice Dios, que tiene actividad, va y viene la palabra, tiene actividad. El impacto espiritual tiene actividad. ¿A dónde vuelve? La escupida para arriba, dice el dicho, cae. ¿En dónde? ¿Andan escupidos algunos? Con su propia saliva. Porque hablaron contra un justo y el justo usó derecho de reprender lo que dijeron. Y la palabra, el efecto, volvió al que lo dijo. Y ahí lo ves. Golpeado. Pa, 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 pa. Golpeado. Muchas veces esos golpes no tienen ni que ver con proceso de Dios ni nada. Tiene que ver con que les volvió lo que ellos en mentira hablaron de otro. Ese es el pago que reciben por usar falsamente un testimonio. Es un mandamiento de Dios en Éxodo 20:16 que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hay una traducción que dice: no harás el ejercicio de ser un testigo falso contra tu prójimo. No podés sumarte a la intencionalidad de nadie de hablar algo falso, algo que no sabes si es verdad, contra alguien. No importa que el que lo diga sea una persona que vos querés mucho. Si vos no presenciaste ese momento, no podés afirmar que eso es así. ¿Cuánta gente que usted ama a usted le ha mentido por zafar ellos? Y usted dio por acreditado que era verdad porque ustedes son gente que quieren y entonces tiene que ser verdad. Aún la gente que los ama les va a mentir para zafar. Son capaces de ensuciar a otros para zafar. Pero usted, como los quiere, le da crédito a lo que dice. El testimonio genera el movimiento, un movimiento espiritual. Incendia o enciende, mejor dicho, pasiones sobre la gente. Y cuando el testimonio falso habla, la gente se enciende en la mentira y en la falsedad de la conducta. Porque los falsos también disimulan en su acto con aquel que hablan mal. Le sonríen, le besan, lo abrazan con falsedad. Y eso está siendo una pasión encendida por esa lengua que está hablando. Y todo eso está siendo juzgado por Dios. Todo eso está siendo, todo acto, toda palabra está siendo juzgado por Dios. El pago que Dios les da a los falsos es que sean avergonzados por lo que dijeron. Una traducción dice: se les pone la cara roja de vergüenza. Porque delante de sus ojos Dios les muestra que no era lo que ellos dijeron. Ahora, hay otros que tienen la humildad de ir a pedir perdón a la persona. Y si yo pensé mal de vos, te pido perdón. Pasa que me convendaba que quieran, pero piden perdón. Otros nunca piden perdón. Nunca. Es más, te dicen que se alegraron y hasta agregan mentira. Yo oraba por eso. Si lloré para que te pase. Mentira. Produjeron aflicción en ese corazón. Y Dios los avergüenza públicamente. Pero ¿qué le da Dios al fiel, al que hablaron mal?
Dios le da la recompensa de ser salvo. Dios los salva de esa maquinación con la que lo trataron. A veces uno no lo sabe, otras veces sí. Depende como Dios quiera. A veces Dios no quiere que lo sepas, otras veces sí te lo hace saber. Pero que te defiende para andar la verdad. Por eso esto es muy fácil de saber quién anda en esto. Porque la palabra, el testimonio de Dios no le genera pasión. No le genera alegría ni expectativa. Es más, en muchos de los casos le da rechazo. No se alegran. No cambian. No se modifica nada en su diario vivir. Pero sí tienen todos esos sentimientos con lo que es chisme. Diga conmigo chisme. Todo lo que es chisme sí le da alegría. Les gusta. Los atrae. Es una cosa que se desenfrena. Hacen lo que no hacen en la fe. Invertir tiempo, invertir dinero, invertir ganas. Ese es el sendero. Pero mire, presta atención a esto. El testimonio, el falso testimonio es un ejercicio que la persona hace como un testigo falso. Ha hecho una cultura en su lengua de afirmar opiniones sobre otros con falsedad. Según el idioma original, cuando habla de falso testimonio, dice que la persona que habla falso testimonio está apoyado sobre la nada. Que lo que habla no existió, nunca ocurrió. El apoyo del discurso del testigo falso es la nada, no existe eso. Delante de Dios no ocurrió, no pasó, jamás existió eso. Pero la persona lo está inventando. Ese es el fundamento del testimonio falso. Es hablar cosas que no ocurren, no ocurrieron, no existieron. Un testigo es aquel que afirma haber presenciado lo que se está juzgando, pero sin haberlo visto y sin haber estado ahí. El original explica que sus palabras causan efectos impactantes sobre el corazón. En este caso, aflicción. Pero hace una explicación más profunda y dice que ese comportamiento se debe a una cultura que adquirieron. Lo llama la casa de, haciendo alusión a que fue aprendido por alguien más. Cuando habla de falso testimonio, está hablando de la casa del falso testigo. Haciendo que no es una simple persona, es una familia. Hay alguien como cabeza y hay hijos aprendices de eso. Es una cultura heredada, transferida espiritualmente. En el espíritu los hijos tienen el hablar mentira, porque los padres eso le han enseñado. Lo tienen como carácter, como comportamiento, lo usan para todo. Lo usan en sus amistades, lo usan en sus noviazgos, lo usan en sus matrimonios, los usan con sus propios hijos, lo usan con sus pastores. Una cultura, mienten. Ellos saben, tienen la semilla, fue una impartición genética, tienen la mentira como ruta de escape. Son capaces de inventar cosas. Tienen la creatividad de inventar cosas que nunca ocurrieron, que nunca pasaron. Son rápidos. La ilustración mental les viene. Inventan con facilidad historias exageradas. La casa del testigo falso y los hijos del testigo falso. Así lo explica con más profundidad el original. Es la casa de. Ahora en la Biblia hay muchas casas. Es más, Jesús visitó casas. Pero cuando Él las visitó, dejó el impacto del reino. Visitó la casa de Pedro, le sanó la suegra. Eso es la misericordia de Dios en gran manera.
Dice que visitó la casa de Simón el leproso y que ahí la mujer lo adoró, Dios la perdonó, el Señor la levantó. Dice que visitó la casa ¿de quién? De Jairo. Casa de Jairo y resucitó a la hija. Casa de Zaqueo, le dio el perdón. Cuando pasó Jesús, dejó el impacto del testimonio de la verdad. Pero el testigo falso también visita casas y los deja en ruina. Cuando el testigo falso se sentó y te tomó el mate, en ese te chupó la verdad. Porque usted cree que cuando el mate que tiene, cuando usted parta, aunque usted limpie, le ponga agua y limpie la bombilla, hay un contacto. A mí me hace acordar una película. Capaz está mal que lo vi en una película. No voy a decir el nombre para que no se escandalice. Pero había en la película esa, había algo, un personaje llamado un dementor, que era el que chupaba el alma a la persona. Y cuando se acercaba le hacía y le chupaba el alma. Así son los falsos testigos, se acercan a las casas bajo la apariencia de amigos, de familiar, de novios, lo que sea. Les quita el derecho a la verdad que los hace libres. Y ojalá que el demonio se esté alterando con este ruido. Porque así Dios lo va a escupir a ese demonio. Pero en cambio Jesús cuando entró hizo... Qué diferentes testigos. ¿La culpa de quién es? ¿De quién deja entrar a la casa? Vos dejás entrar a tu casa el que hace... O dejás entrar el que haga... ¿Vos algunos pastores soplamos a algunos? No les pasa nada. Están todos chupados ya. Están rechupados, están... Capaz le hace y siente nada. O le hace... Están chupados algunos. Están absorbidos. Pero esta estrategia del diablo, bueno, les termino de contar lo que significa esa cultura de la casa de. La casa de significa que tienen el principio de hablar con falsedad. Por lo tanto, son hijos de la mentira en quienes opera el príncipe de este mundo llamado el diablo. Esta estrategia fue usada por el diablo a lo largo del tiempo. Siempre intentó oprimir a los ungidos de Dios y al pueblo. Cuando él hace uso de esta estrategia, del absorber la verdad, falsamente hablar cosas inventadas, intenta quitar al pueblo la fuerza en la fe, la vitalidad de la fe, la pasión por la fe, a que cambien de actitud ante la verdad, enojarse, ofenderse, irse. Eso es un falso testigo que con mucha paciencia trabajó sobre su víctima. No es que fue de la noche a la mañana, con mucha paciencia se fue ganando la confianza hasta el momento que le abrió las puertas de su casa y ahí el absorberle la vitalidad. Eso podemos ver, por ejemplo, el diablo intentó eso contra Moisés cuando tomó a Coré y a sus secuaces. Eso intentó contra José a través de sus hermanos y la esposa de Potifar. Estoy hablando de ejemplos de falsos testimonios. Eso intentó contra el profeta Daniel a través de los sátrapas del rey. Eso intentaron contra el profeta Jeremías a través de los falsos profetas y el sumo sacerdote de la época. Eso intentaron con el rey David a través de Saúl. Eso intentaron contra nuestro Señor Jesucristo a través de los fariseos.
¿Cómo fue la crucifixión? Falso testimonio contra el Señor. Eso intentaron contra los apóstoles a través de lo religioso de la época. A Pablo, ¿quién lo mandó a esa cárcel para ser decapitado? Los propios judíos. No fue Roma, no fue otro país, fueron los propios judíos. ¿Quién mandó a Jesús ante Pilato? Los propios judíos. ¿Quién latigaron, hicieron mal a los apóstoles? Los propios judíos. Los religiosos. El que es religioso, el que es una persona atada a una costumbre sin vida, es una persona que va a operar en esa opresión contra otros. Es un perseguidor como Saulo lo era, hasta que Pablo se convirtió en el apóstol. Pero Dios a todos les dio el pago. A los falsos les dio la vergüenza de sus hechos y a sus fieles la honra de la salvación. Pero este carácter no solamente se atribuye al hablar, sino al trato que doy a los demás. Hay gente que actúa con falsedad. Y eso lo hacen cuando la gente quiere usar un principio, una conducta. Quieren usar una conducta bíblica sin la práctica verdadera de esa conducta, pero la quieren usar para aparentar. Usan, por ejemplo, la oración, la adoración, las finanzas, la relación ministerial, como son los creyentes, los pastores, los hermanos, las confesiones de fe, como yo te puse el ejemplo de los papás que no educan bien, pero dicen él es un siervo, él es un profeta, y muchas más, sin la práctica genuina, como lo enseña la Escritura. Pero hacen, para explicarlo de otra manera, hacen una fachada, como si fueran esa gente, pero en realidad no lo hacen. Y aún en eso Dios toma a esa persona como un testigo falso. Cuando oran, cuando adoran, cuando congregan, cuando dicen usted es mi papá y cosas así, cuando no hay una práctica de ese principio, es catalogado como un testigo falso por no tener el comportamiento de lo que dicen. Cuando alguien habla de paternidad sin tener el comportamiento de un hijo, es un testigo falso, está dando un falso testimonio de eso, está inventando algo que no viven. Cuando hablan que oran tantas veces y no practican, es un testigo falso. Cuando dicen que son adoradores y no lo hacen según la Escritura, son testigos falsos. Si no lo hacen según lo enseñado en la Biblia, el testimonio no es verdadero lo que dicen. O sea que afirman cosas que delante de Dios no existen, no ocurren, son inventadas. Porque el único que es testimonio, un testigo verdadero, y puede hacer a un hijo de Dios un testigo verdadero, es el Espíritu Santo, que es el testigo de la verdad, el testigo fiel, es el único que puede hacer a alguien dar un verdadero testimonio. Si no, no se puede. Por eso este opresor priva a sus víctimas, o por lo menos hace el intento, de que no hablen y no vivan esa verdad que hace libre. Por eso, rompamos con toda cultura de falso testimonio y de testigos falsos, para que entonces podamos vivir la verdad que hace libre. La verdad que hace libre no es la que vos decís, es la que Dios te manda a obedecer. Una vez oí a un pastor que contó algo la verdad, impactante. Él mismo dijo, lo que voy a decir los va a escandalizar, dijo, pero necesito decírselos para provocar en ustedes. Y él empieza diciendo, yo no creo que la oración tenga poder, dijo. Y todo el mundo se agarra los pelos. Entonces el pastor dice, ya los escandalicé, ¿verdad? Ahora déjeme que le explico, le dijo. Los musulmanes oran, dice, más que nosotros. Los budistas, muchas religiones oran. Pero el poder no está en la oración, dijo él. El poder está solo en Jesucristo. Si uno no ora en una relación con Jesús,
una práctica del mensaje de Jesús, no hay poder en esa oración. No hay un cambio en esa vida de oración. Nadie se renueva en esa oración. Solamente es una oración sin poder. Solamente es una persona hablando. Y muchos hablan cosas muy imaginarias, ¿no? Siempre tienen excusa para cambiar, cuando el poder del evangelio transforma de verdad. El que no cambia porque no quiere de verdad. Todavía es un amante de la mentira. Le gusta la mentira. La verdad no. Si no, la verdad los haría libre. A mí cada vez que he oído palabras de revelación, a mí adentro me produce una pasión ese mensaje. Y hay cosas que Dios me empieza a hacer entender que yo no entendía a través de ese mensaje. Y a través de ese mensaje Dios pone un movimiento de cambiar cosas. No soy antipático ante un mensaje con revelación. Hay un movimiento que adentro me pasa. Soy impactado, soy conmovido para cambiar, no para aplaudir simplemente, no para decir yujú y gritar. Cambiar. La verdad tuvo acceso. La verdad entró y se impregnó hasta lo profundo de mi alma, donde mi mente y mi corazón dijeron, hay que cambiar esto. ¿Pero por qué? Por el sendero de la verdad, por ir por esa verdad, por caminar esa verdad. Ahora, el que ama la mentira, la verdad no le impacta. Son indiferentes a la verdad, indiferentes. Su cuerpo está, pero su mente se voló a cualquier lado. Eso, mi hermano, si te pasa, te tiene que provocar una urgencia de arrepentimiento. Pero urgencia, no, ya después veo. Urgencia de arrepentimiento. Porque si no te pasa eso, es porque estás cautivo de la mentira, atrapado en una vida ilusoria que no está ocurriendo. Todo lo que crees que sos en la fe no lo sos. No hay obras, no hay testimonio, no hay fruto de eso que crees que sos. No existe delante de Dios. Pero si amás la verdad, todo lo que hagas en esa verdad existe delante de Dios. Por eso Dios da testimonio de la gente. Este es mi hijo en la verdad. Le hace justicia a sus hijos porque hay fruto de verdad. Pues son gente que anda en la verdad. No inventa. Anda en la verdad, practica. Ante las situaciones pone en práctica el mensaje. Acá no hay excusa de que yo soy olvidadizo, no me acuerdo. Hoy existen anotadores. Hoy existen grabar la prédica se graba y se sube. Acá no hay excusa de que no me acuerdo los mensajes. Eso es alguien que anda en la mentira. Ama la mentira. Y habla mentira. Es una cultura. Y sus hijos serán hijos de la mentira. Su descendencia será una descendencia mentirosa, a no ser que uno de su descendencia decida no seguir el ejemplo, arrepentirse y romper esa tradición familiar. Como pasó con los hijos de Coré, que rompieron la tradición de rebelión y se fueron por un camino de justicia. A tal punto que la descendencia seguía ese camino de la verdad, que eran adoradores en el templo. Pero si ninguna descendencia quiere cambiar, todos van por el mismo camino. A una vida cautiva. Nunca verán la verdad. Es como aquel que dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora vas a vivir siempre en un lugar oscuro, nunca vas a ver la luz. ¿Saben que hay gente que entró a lugares oscuros viendo muy bien? Pero por quedar atrapados mucho tiempo, cuando vieron la luz, estaban ciegos. Sus ojos, su mirar, se acostumbraron a la oscuridad. Aún nosotros nos puede pasar en minutos. Cuando vos estás en un lugar de poca luz y de repente salís afuera donde está el sol, es como que te provoca un impacto y vos estás como parpadeando hasta que te empezás a acostumbrar a la luz que hay afuera. Si por estar un rato nomás, un cambio de intensidad de luz nos puede afectar. Imagínense el que queda un tiempo prolongado en la oscuridad, viendo oscuridad. Cuando un rayo de luz aparece,
Están ciegos, perdieron la capacidad de ver. Se les perdió. Cuando la gente retrasa, y es un mensaje para el que va a ver, cuando la gente retrasa su arrepentimiento, pospone, se está quedando más tiempo en esa oscuridad que cada vez les quitan más la vista. Entonces llega un momento en que ya son ciegos, intentando guiar a otros ciegos. Porque el falso testigo siempre se cree que tiene la razón. Afirman que ellos tienen la verdad. Y son ciegos. ¿De dónde nace el líder ciego? Porque la Biblia dice que es un ciego guiando a otro ciego. Por no arrepentirse en el momento en que la verdad los ilumina y eligen quedarse más tiempo en la oscuridad, entonces su vista se va perdiendo. Y cuando la verdad ya ilumina, son gente que no puede ver. No ve la verdad. La perdió de vista. No sabe dónde está la verdad. Tantea y no sabe dónde está la verdad. Han perdido a Jesús como el centro de la fe. Ya no es Jesús la fe. Ahora la fe es su opinión. Perdieron. Ciegos. Oscuridad en su corazón. Lámpara apagada. ¿Por qué? Por no acceder al arrepentimiento en el momento en que tuvieron la oportunidad. El no correr a aquel que perdona y que hace nueva criatura, aún al mentiroso, lo hace una persona veraz porque le cambia la manera de pensar. ¿Cuántos fueron mentirosos? Yo mentía, no era mentiroso compulsivo, pero mentía para zafar. Yo no soporto la mentira. No la de los demás solo, sino yo mismo. A mí cuando ya como que me descubren, yo no miento. Yo ya digo, y bueno, y sí, no lo quería decir, pero bueno. Pero no miento, no digo, bueno, acá miento y me voy. No miento. ¿Por qué? Porque es una ética delante de Dios. Yo no puedo mentir y después ir a hablar a Dios como nada. Yo digo, bueno, si me atraparon, si se dieron cuenta que estaba ocultando algo, y digo, y sí era eso. No lo quería decir, pero bueno. Pero no digo, no empiezo a mentir. No es así, no. Pero otro, ni aunque el mismo Jesucristo le diga que es así, dicen, es verdad. No, Señor. No, Señor. No, Señor. Pero hoy es la noche. Para el que está oprimido por esa cultura, diga, Señor, yo quiero hacer uso de la verdad. Haceme libre. Tengo que romper con la cultura del mentiroso. Dejar de usar la mentira para escaparme. Tengo que ser una persona responsable con mis hechos. Si metí la pata, me tengo que hacer cargo. No puedo echar la culpa a otro. Y antes de ofenderme, tengo que hacer cargo. ¿Cuántos hijos se han levantado ofendidos en la mesa porque le dijiste la verdad? ¿Y cuántos padres han cambiado la cara con los hijos porque le dijeron la verdad también? Eso se empaca. No importa si sos papá o hijo. Si sos un mentiroso y la verdad te confronta, tenés que arrepentirte. Porque la verdad es el Señor mismo. Es Él tocándote, diciéndote, hijo, yo sé que no estás andando la verdad. Deja que te libere esto. Ninguna persona liberada por Jesús le mintió al Señor. Ninguna. ¿Y por qué nosotros hacemos esa locura? Todos le dijeron, sí, soy pecador. Le decían, soy pecador, le decían a Jesús. Nosotros, esas confesiones no se escuchan muy seguido. Si nos metemos a ese río, mi querido hermano, la verdad, su reino se mueve en nosotros de una manera.
Impresionante. Algunos van a dejar de buscar el reino por fuera. Jesús les dijo, el reino no va a venir. El reino está dentro de ustedes. Y esa verdad te lo hace saber. Adentro está nuestro. Nos movemos en esa verdad y el reino aparece. El reino no viene de afuera, el reino está en nosotros por la fe. Ahora, ¿por qué tanto miedo a arrepentirnos? A decir, Señor, te pido perdón. No cautives tu futuro a un futuro que nunca verá a Dios si seguís en la mentira. A un futuro que no va a ver el poder de Dios. A un futuro que no va a ver la liberación del Señor. Y a un futuro que no va a ver el regreso del Señor sobre su vida. Yo a los jóvenes ya les prediqué el martes. ¿A quién va a venir a buscar Jesús? A los que son de su misma clase. Porque Él mandó a uno de su misma clase llamado Espíritu Santo. De su misma clase, no parecido y no inferior, de su misma clase. Jesús se va a llevar a la iglesia que sea de su misma clase y Él no es mentiroso. Jamás Él dio testimonio mentiroso, Él siempre dijo la verdad. Para el mentiroso no hay Ave María ni Padre Nuestro que liberen. No hay disciplina religiosa que libere. La única, la confesión de pecado. Padre, perdóname porque he mentido o soy mentiroso. Hazme un hombre o una mujer con labios que hablan verdad. Oro que a la gente que va a ver esta verdad les impacte no solo el corazón, sino su manera de pensar. Y que ahí en tu casa donde estás, el Espíritu Santo toque tu corazón, que caigas de rodillas delante de tu Señor. Porque si Él es tu Señor, tenés que sujetarte a lo que Él dice. Y puedas decirle, Señor, heme aquí a alguien que será un ex mentiroso y un verdadero tuyo. Que Dios te bendiga.